Estamos por terminar este día ya, es una bendición poder estar. Ya algunos días se fundieron quizás, no pudieron venir ya en la tarde, o lo fundió la comida, pero algo los ha fundido, ¿verdad? Pero bienaventurados aquellos que estamos en este lugar a esta hora. Amén. Que Dios pone el querer como el hacer y aquí estamos, ¿verdad? Vamos a tratar de recuperar lo que nos pasamos minutos de la mañana para ser un poco más corto en la tarde. Vamos a ir a Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Vamos a hablar que se debe de haber una separación. Debe de haber una separación. Josué capítulo 23, el versículo 1 al 8, lo vamos a leer. ¿Lo tiene? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad más que nos permite estar en su casa. Gracias, oh Señor, por permitirnos una vez más haber llegado también a la iglesia, Señor, donde está su pueblo reunido y poder cantar, Señor, esas alabanzas, poder entonar esas alabanzas. Permítanos que esta noche podamos también estudiar su palabra y poder meditar, Señor, en Cristo, meditar en su obra, meditar en lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nosotros debemos de responder, Señor, a eso. Cómo debemos de separarnos, Señor, de aquello que nos contamina, cómo debemos de separarnos de aquello que nos infecta, aquello que nos hace alejarnos de estar, Señor, en comunión con usted. Te pido, Señor, que sea su Espíritu Santo orando en esta noche, hablándonos al corazón, a la mente, y que podamos, Señor, anhelar hacer su voluntad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice que aconteció muchos días después, dice el versículo 1 del capítulo 23, que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta ahora. Amén. Pues tomar asiento. En estos versículos que acabamos de leer, encontramos casi las últimas palabras del gran siervo Josué. Es una casi despedida, aunque más adelante él se despide, en unos versículos más adelante él se despide, en el capítulo 24, él se despide. Pero aquí está el anciano Josué, aquel gran general del ejército de Israel, aquel hombre que fue el instrumento de Dios para pelear esas grandes batallas y llevar al pueblo de Israel. Aún cuando Moisés vivía, era el hombre general que iba ahí. Cuando Moisés muere, es el que queda como sucesor de Moisés. Y lo encontramos ya de 110 años acá, casi ya por morir. Ahí el hombre anciano y despidiendo, pero antes de despedirse, da esta exhortación al pueblo. Casi siempre encontramos en la Biblia que cuando un hombre de Dios está a punto de morir, Dios lo hace hacer esto. Lo hace que responsabilice a aquellos que son el pueblo de Dios, que quedan después de ellos. Por ejemplo, encontramos a Jacob. Jacob lo hizo con sus hijos. Los reunió, lo hizo con sus hijos, lo hizo con sus nietos, los reunió,
Luego encontramos a José. José también lo hizo con sus hermanos. José lo hizo con sus hermanos. Luego lo encontramos a Moisés haciéndolo con el pueblo de Israel. Después encontramos al rey David haciéndolo con su hijo Salomón, diciéndole: esfuérzate, sé hombre, busca de Dios, sirve solamente a Dios. Encontramos a Jesucristo haciéndolo con los discípulos antes de morir. Encontramos al apóstol Pablo haciéndolo con Timoteo y encontramos al apóstol Pedro haciéndolo con la iglesia. El apóstol Pedro dice en su segunda carta: el Señor me ha dicho que yo ya voy a morir. Estoy a punto de morir, Él me lo ha declarado, y entonces dice: yo voy a exhortar hasta el último momento de esta manera. Entonces encontramos aquí haciendo a Josué esto. Encontramos a Josué advirtiendo y a la vez haciéndolo responsable de la manera de vivir para con Dios y su palabra. Jehová Dios, como ustedes conocen la historia, creo que han leído esa bonita historia, cómo fue el comienzo de este pueblo. Jehová Dios había formado este pueblo había sido formado de un solo hombre salió. Y no solamente era el hecho de que era un solo hombre, sino que era un hombre ya viejo, ya casi muerto, dice la Biblia. De uno casi muerto, de ahí salió Israel. Un hombre que tenía 100 años casi, cuando Dios se le apareció y le dijo que le iba a dar un hijo. Y no solamente era un hombre viejo de casi 100 años, ya casi muerto, sino que su esposa era una mujer vieja y una mujer estéril. Era una mujer estéril que no podía dar hijos. Pero ahí Dios hizo una obra. En otras palabras, el pueblo de Israel era un milagro. El pueblo de Israel era todo un milagro. Luego vemos la historia también, esa historia maravillosa de los gemelos. Ahí los gemelos en el vientre peleando. La madre dice: si esto es así, yo para qué quiero vivir, dice. Una madre también ahí que había sido estéril también. Y luego Isaac había orado por esa matriz y había podido quedar embarazada esta mujer de unos gemelos que se encontraban en el vientre peleando. Y entre esos gemelos Dios escoge a uno de ellos. Y la Biblia dice que a ese escogió y a ese lo amó. Habiéndolo escogido, escogió a Jacob y lo amó. Y de ese hombre nacen 13 personas. 12 varones y una hembra. Y de esas 12 personas, de esas 13 personas, se forman 70. La Biblia dice que 70 entraron a Egipto en aquella hambruna que hubo. Jacob, siendo un viejo ya era Israel, un hombre transformado, un hombre temeroso de Dios. Estando ahí, usted sabe lo que sucede, manda a sus hijos traen la noticia de que su otro hijo amado está vivo. Entran 70 personas, hijos, nietos, bisnietos, todo ahí entra a ese lugar. En 430 años después, no eran 70 personas, sino que eran más de 500,000 personas. Era más de 500,000 de personas que había formado Dios de un solo viejito. De un viejito, de los lomos de Abraham, salieron más de 600,000 personas. Eso lo encontramos cuando sale el pueblo de la esclavitud. 430 años estuvo en Egipto y sale el pueblo. Y Dios muestra su poder para sacarlos de esa dura esclavitud en Egipto. Usted sabe, hemos visto mucho esa historia, las maestras la han contado a los niños les gusta cómo pasan el mar rojo, cruzan el mar, el desierto, pasan el desierto. Los que se rebelaron en contra de Dios, aquellos que se rebelaron en contra de Dios, los que eran mayores de 20 años, dice la Biblia, todos los mayores de 20 años se rebelaron en contra de Dios. Todos los que eran de 20 años murmuraron cuando vinieron aquellos espías. Aquellos 10 espías malvados vinieron incrédulos y entonces habían andado por 40 días recorriendo la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y entonces cuando vienen, ¿qué sucede? Estas personas traen malas noticias y el pueblo se rebela en contra de Dios y Dios les dice: van a morir todos ustedes, los mayores de 20 años van a morir, solamente los menores de 20 años van a entrar. Los 40 días que anduvieron estos hombres que los han puesto mal son los 40 años que ustedes van a andar, un día por año, un año por día. Un año por día ustedes van a andar hasta que muera cada uno de ellos. Y entonces luego que los que eran de 20 años llegaron con Josué y Caleb, de los demás no llegó ninguno. Entonces aquí en lo que hemos leído tenemos a este pueblo. Este pueblo que se le había dado la oportunidad de salir con mano poderosa de la esclavitud,
habían visto proezas. ¿Qué proezas las que habían visto este pueblo? Habían visto maravillas en Egipto. Sus padres habían visto maravillas. Algunos de ellos no habían nacido todavía en Egipto, los que llegaron a la tierra prometida, porque eran de 20 años para abajo. A otros en el camino vieron maravillas, como por ejemplo cuando Josué detuvo el sol. Dios detuvo el sol para Josué. Dios detuvo la luna para Josué. Piedras cayeron del cielo de parte de Dios para destruir a sus enemigos. Vieron reinos unidos, 5 reinos se unieron en ocasión para destruir al pueblo de Israel, y los 5 fueron destruidos. Y esto fue Dios haciéndolo para ellos. Y entonces llega el momento cuando Josué termina su vida y llega al pueblo, y el pueblo lo tiene en un lugar donde Dios quería tenerlo. El pueblo se encuentra, dice, en paz. En paz. Los enemigos ya no estaban. El ejército de Egipto había sido totalmente destruido. Los ejércitos enemigos de alrededor estaban siendo destruidos, habían sido destruidos. Dios les decía, no dejan a ninguno con vida, tienen que acabarlo por el bien del pueblo. Dios había limpiado la tierra para ellos. Dios había limpiado la tierra para ellos, para donde ellos iban a estar, pudieran tener una nueva vida. Una nueva vida, un nuevo comienzo, no más esclavitud, no más sufrimiento de sus enemigos. Eran libres, tenían libertad, tenían todo lo que necesitaban para poder amar y servir a Dios. Él les había preparado el terreno, les había preparado el lugar para que ellos solamente se dedicaran a una cosa, amar y servir a su Dios. Pero se les advierte acá en lo que hemos leído, que a sus alrededores todavía había gente. Todavía Josué le dice, hay todavía tierra sin conquistar. Hay todavía pueblo que es enemigo de Dios. Y dice, estos tienen dioses diferentes. Tienen dioses, y les advierte la idolatría, les advierte que no vayan a caer en el pecado de la idolatría, que no se vayan a mezclar con esos pueblos, que no se vayan a corromper, que deben de cuidarse para que les pueda ir bien. Es la advertencia que Josué está haciendo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a Jueces, adelantito, unas páginas adelante, capítulo 2 de Jueces, el versículo 10. El versículo 10 dice, el versículo 8 para que entendamos mejor. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, los menores de 20 años que entraron, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, los padres comenzaron a cometer un error. Y fue que no transmitieron aquello que el Señor les había dicho. Siempre recuerden a sus hijos, Tengan estos altares. Cuando sus hijos les pregunten qué es este rito, le dirán, esta fue la Pascua. Cuando les pregunten qué es este rito, estos son los tabernáculos. Cuando les pregunten qué es este rito, son las trompetas que se sonaron. Y entonces ellos olvidaron de hacer esto, murieron y dejaron una generación totalmente diferente, pervertida, que no conocía a Dios, ni conocía su palabra, ni conocía su poder. Dice el versículo 11. El versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales, o sea, a los dioses de los pueblos de alrededor. Dejaron a Jehová su Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Se entregaron a los placeres. Baal era el dios de la prosperidad, el dios de la lluvia, el dios del progreso. Astarot era la diosa de la sexualidad, de todo lo que era el placer sexual. Ellos buscaron lo que Dios les había dicho, no deben de buscar, deben de detenerse, deben de cuidarse. Están listos para poder vivir bien, tener paz con Dios, una comunión con Dios, pero tiraron todo a un lado, no les importó, porque no conocían a Dios, ni conocían su poder ni sus obras. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Ya que el pueblo de Israel, la iglesia no es el pueblo de Israel espiritual, como se dice. La iglesia es separada de Israel, pero los dos somos pueblo de Dios. Tanto Israel como la iglesia es un pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, no es un solo pueblo, somos dos pueblos diferentes. Pero tenemos el mismo Dios.
Y lo que ha sucedido acá en este libro, ha sucedido también en la iglesia. Ha sucedido en la iglesia. ¿Cómo nosotros aplicamos esto a nuestra vida? Vamos a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. El versículo 14. El versículo 14 dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hubo un comienzo de la iglesia, como el pueblo de Israel comenzó. Hubo un comienzo cuando el pueblo de Israel comenzó, y hubo un comienzo cuando la iglesia comenzó. Hubo un comienzo cuando el pueblo de Israel comenzó, y hubo un comienzo cuando la iglesia comenzó. Así como el primer hombre, de su costado salió la mujer, aquella mujer, así mismo la iglesia por ese costado traspasado salió también del Cristo. Salió de Cristo, de ese sacrificio, ahí comenzó la iglesia. Por la muerte, cuando Él dijo consumado es, o sea, terminé mi obra en este mundo con respecto a la justicia que Él venía a cumplir, fue el inicio de la iglesia. Unos días después, se da la ascensión, y después de la ascensión, unos días más, se da el día de Pentecostés, y entonces el día de Pentecostés comienza la iglesia. Comienza la iglesia. Fue formado un pueblo que venía de la esclavitud, igual que el pueblo de Israel. Nosotros veníamos de la esclavitud del pecado adánico. Cada cristiano venía de la esclavitud, estaba bajo el yugo opresor del pecado, bajo el yugo opresor de la muerte, bajo el yugo opresor de la condenación. Estábamos ahí siendo esclavos del pecado. Y en el Pentecostés fue el inicio de la libertad del pueblo esclavo que iba a ser la iglesia. El día del Pentecostés fue el comienzo de la libertad prometida por Cristo. Cristo dijo: el que creyere en mí será verdaderamente libre. El que creyere en mí será verdaderamente libre. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y fuimos verdaderamente libres. El mar que nos tenía a nosotros acorralado. El faraón que era Satanás, que nos tenía a nosotros, que tenía al pueblo, que dice el Evangelio de San Lucas, que estaba en tinieblas y luz resplandeció. Satanás, aquel líder de la maldad, tenía esclavizada a la humanidad. Ese pueblo comenzó a salir, y el mar que había frente a ellos, el mar del pecado y todo eso, fue abierto el camino por Cristo para que la iglesia pudiera pasar, cruzar y caminar a ese lugar donde vamos a llegar. Y entonces la iglesia comenzó de esa manera. La iglesia tiene más de 2000 años en este momento. La iglesia tiene más de 2000 años que ha comenzado. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés y ha venido siendo advertida. Hubo un tiempo donde la iglesia, cuando nosotros leemos la iglesia del día del libro de los Hechos, no tiene nada que ver con la iglesia actual. La iglesia del libro de los Hechos no tiene nada que ver con la iglesia actual. Está totalmente diferente, está totalmente contrario a lo que era la iglesia actual. Y no solamente a la iglesia primitiva, como se conoce el libro de los Hechos, sino que también a la iglesia de los siglos, unos siglos muy recientes, 400 años atrás. 400 años atrás, por ejemplo, 500 años atrás, 200 años atrás. 200 años atrás, hubo un hombre, un predicador, Martin Lloyd Jones, algunos lo han oído mencionar. Este predicador puritano, dice la historia que cuando la Segunda Guerra Mundial se dio, ellos no cerraron la iglesia. Los aviones estaban alemanes borbandeando cerca de la iglesia donde ellos. Y ningún miembro se perdió un solo culto, dice la historia, de los cultos en la iglesia que él celebraba.
No quisieron cerrarla, no la cerraron. Dice que los aviones borbandeaban, caían cerca de las bombas del edificio y los hermanos estaban cantando tan feliz, no con miedo, sino con alegría, cantando al Señor, como que nada estaba pasando por fuera. Porque nada estaba por fuera. Ahora cambiamos el culto, como yo decía, por un plato de comida, por una celebración, por esto, por aquello, por lo demás. La gente no quiere venir y hay que estarla rogando y hay que estarla mimando para que la gente pueda estar en la iglesia. Hay que estarla contemplando, hay que estarle sobando y diciendo que tiene que estar. Todo está cambiado. La iglesia está en problemas. La iglesia está en problemas. Hubo un tiempo donde cuando la gente llegaba a la iglesia temblaban por la predicación. Hubo un tiempo que los predicadores hacían temblar a las personas con las predicaciones. Tenemos la historia de Jonathan Edwards, por ejemplo. Ese famoso sermón, los pecadores en manos de un Dios airado. La gente sintió que el piso se iba a abrir. Que el piso se iba a abrir, se los iba a tragar literalmente. Tenemos a predicadores como Jorge Whittenfield, que dice la historia que la gente, después de estar ahí en los cultos que tenían, que reuniones que tenían, duraban 8 horas de oración. 8 horas de oración eran los cultos de oración. No tenían un culto de oración el día miércoles solamente, o el día martes, o el día lunes. Ellos tenían culto de oración del lunes a domingo. Era un culto de oración del lunes a domingo. Todos los días se reunían a orar, para pedir. Hubo un momento aquí en este país cuando los predicadores tuvieron que hacer, dice la historia, tuvieron que hacer hoyos en la nieve para bautizar a las personas porque no daban abasto los bautisterios en los templos bautistas para poder bautizar a las personas. En el invierno hacían hoyos en la nieve y llenaban de agua para poder bautizar a las personas. Hubo un tiempo, no hace mucho tiempo, la iglesia experimentó todo ese tipo de cosas. Pero en este momento que nosotros estamos viviendo, en el momento que nosotros estamos atravesando, estamos en una nueva generación, quizás la más pervertida religiosamente hablando. La más pervertida, la más dormida, la más tranquila, la más con mayor libertinaje. No ha habido una generación más pervertida en la religión que la que estamos atravesando en este momento. Está una situación tan difícil, tan peligrosa para la iglesia. Él limpió nuestro corazón. Él ha limpiado nuestro corazón. Él limpia el corazón de cada creyente. Limpia el corazón, lo purifica, lo regenera como hemos aprendido, para que pueda ya el cristiano no vivir siendo un esclavo del pecado. Porque ha sido justificado. Ha sido justificado, ha sido hecho libre. Le ha dado esa paz para entrar en comunión con Dios. El terreno ha sido preparado por Cristo. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en el mismo problema que cayó Israel. Que el Señor dijo, no te pido que los quites del mundo. El apóstol Pablo dice, si no nos relacionáramos con el mundo, sería necesario que fuéramos quitados del mundo. El Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es este. Lo mismo que Israel hizo, lo mismo es lo que nosotros hemos hecho. Es lo que la iglesia está haciendo en este momento. Una generación nueva se ha levantado, una generación nueva donde la iglesia ha comenzado a adorar otros dioses. Han comenzado a adorar a los Baales. El dios Baal era el dios de la prosperidad. Era el dios que daba prosperidad a los pueblos paganos. Era el dios al que creían de que los iba a prosperar, que les iba a dar esto, que les iba a dar lo otro, que les iba a dar todo lo que necesitaban. Israel, y cuando vemos esas imágenes, dioses tan feos, muñecos tan feos, figuras tan feas en los diccionarios bíblicos, como está, dejaron al Dios santo, al Dios perfecto, por buscar un Dios falso. En muchas iglesias el día domingo no es a Dios verdadero que están cantando, es un Baal que ha sido creado en la mente de un predicador. Y dicen, pueden venir como sea y pueden pedir lo que ustedes quieran y tendrán lo que ustedes quieran. Y entonces la gente está viviendo como el mundo vive. Y dice que buscaron a Astarot, la diosa del sexo, la diosa de la lujuria, de las orgías y todo ese tipo de cosas. Estamos en un momento donde la iglesia está metida en tantos problemas, y la iglesia está cegada. Hace unas semanas en El Salvador, por ejemplo, sacaron a un pastor de una gran iglesia, de un motel, por haber golpeado en un motel al amante. La amante llamó a la policía, llegaron a la policía y sacaron al supuesto pastor de una gran congregación porque había golpeado al amante dentro del motel. La iglesia se manifestó en contra de los medios diciendo quieren poner en mal a nuestros líderes y todo.
Hace la semana pasada hubo una persecución en un automóvil y tuvieron que detenerlo a la fuerza, la policía. Era el mismo pastor en estado de ebriedad, no se quiso dejar hacer el antidoping, fue metido a la cárcel y la iglesia todavía sigue defendiéndolo. ¿Ven lo que estamos metidos? ¿Ven el problema que hay en este momento? En este momento hay un grave problema alrededor nuestro. Alrededor nuestro. Entonces, ¿qué eso nos está diciendo a nosotros? Al pueblo de Israel se le dijo, no hagan esto. Al pueblo de Israel se le dijo, no lo hagan. Ellos lo hicieron. A nosotros como iglesia, por medio del apóstol Pablo, le dice a la iglesia que estaba en Corinto que estaba metiéndose en problemas también. Y a nosotros esta noche se nos dice que nosotros, este texto se ocupa para el noviazgo y es bueno. Se aplica al noviazgo. Se aplica a las jovencitas. A las jovencitas no pueden, ellas no pueden fijarse en un hombre que no sea cristiano. Los jóvenes no pueden fijarse en una muchacha que no sea cristiana. No debe fijarse. No debe fijarse en una persona que no sea cristiana. Deben de fijarse cristianos con cristianos. Pero este texto va más allá también. No solamente lo aplicamos para el noviazgo, sino que lo aplicamos para nuestras propias vidas, aunque ya estemos casados, aunque ya seamos mayores, aunque ya tengamos hijos. Como iglesia nos dice, no se unan en yugos con los incrédulos. No se unan en yugos con los incrédulos. Santiago dice, la amistad con el mundo se constituye enemiga de Dios. Enemiga de Dios. El gran problema de la iglesia en este momento es que ha entrado en mucha amistad con el mundo. Ha entrado en mucha amistad con el mundo. El mundo se siente muy contento en la iglesia y eso no es normal. Nunca el mundo se ha sentido contento en la iglesia. Nunca se ha sentido contento en la iglesia el mundo. El mundo siempre se ha sentido ofendido antes por la iglesia. Los pastores eran golpeados, los pastores eran apedreados. Hubo un momento cuando Carlos Spurgeon, el gran predicador inglés, tuvo el primer culto que iba a celebrar en un auditorio grandísimo con 10,000 personas. Los malvados que no querían la iglesia ni querían al predicador gritaron, fuego, fuego. Y la gente se alborotó, los 10,000 hermanos comenzaron a alborotarse. 4 personas, dice, murieron esa vez, muchos quedaron heridos ahí en ese alboroto falso porque eran enemigos del evangelio los que estaban afuera. Tanto así que dice que ese día entró en una depresión Spurgeon que nunca se le quitó hasta el día de la muerte, por lo que sucedió en ese momento. Ese es el mundo contra la iglesia. Pero ahí estamos en un momento donde el mundo está contento con la iglesia. El mundo viene a la iglesia, el mundo llega a la iglesia, entra a la iglesia y está contento porque lo tratan como que está afuera. Como que está afuera. Nosotros se nos está diciendo, no podemos unirnos en yugos desiguales con los incrédulos. Los incrédulos son nuestros enemigos, son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios y por ser enemigos de Dios, en cierta forma son enemigos de nosotros con respecto que no podemos unirlos con ellos, aunque no debemos de odiarlos. No debemos de odiarlos, no debemos de aborrecerlos, no debemos de marginarlos, debemos de predicarles a Cristo. Pero no podemos compartir con ellos, no debemos compartir con ellos. Podemos trabajar con ellos, es necesario. Podemos vivir muchas veces cerca de ellos, tenemos familia que no es cristiana y tenemos que estar ahí tranquilos, pero siempre dándoles testimonio y nunca estando de acuerdo con lo que ellos dicen. Nunca estando de acuerdo, porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El mundo es injusto. El mundo es injusto, el mundo tiene maldad, tiene injusticia primeramente con Dios, después para con los demás. Y entonces no podemos, el compañerismo con la justicia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros ahora hemos pasado a ser templo de Dios. Dios mora dentro de nosotros y al morar Dios dentro de nosotros es imposible que nosotros queramos entrar en una relación con aquellos que dentro de ellos no mora Dios, sino moran Satanás. Dentro de un no cristiano mora Satanás. Dentro de un no cristiano mora Satanás. Él es el que está ahí. De él se refería el Señor cuando dijo, es necesario que cuando el hombre fuerte está cómodo en su casa, venga uno más fuerte, lo agarre, lo saque y lo limpie esa casa. Y la casa esté ahí tranquila, esté tranquila. A él se refería. Entonces, ¿qué nosotros debemos de entender? ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Como cristianos que estamos en la iglesia, si es que hemos nacido de nuevo, si es que hemos creído, apartarnos totalmente de aquello que va en contra de la palabra del Señor. Apartarnos de toda aquella amistad que va en contra de la palabra del Señor. No sé cuántos de ustedes amigos tienen.
No sé cuántos amigos usted puede tener, si es que usted les llama amigos. Hay personas que disfrutan más estar con la gente del mundo que estar con los cristianos. Hay gente que le disfruta estar más con el mundo y dicen, los del mundo son mejores que los cristianos. Nunca será esa forma. Nunca. Nunca. Es una blasfemia, es un insulto al nuevo nacimiento, es un insulto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que debemos de estar reunidos entre hermanos. Comunión, amarnos uno con otro entre hermanos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No está en el mundo, está con los que están en su nombre. Entonces hay personas que disfrutan más el compañerismo con la gente que está en tinieblas que los que están en Cristo. Nosotros no podemos estar, no tenemos que tener un acuerdo con ellos, no podemos llegar a un acuerdo. Debemos de rechazarlo, debemos de decir no más a ese tipo de amistades, no importa quiénes sean, no importa cuántos años han tenido de amistad, pero si estamos en Cristo, todas esas amistades tienen que quedar atrás. Cuando yo vine al Evangelio, yo tenía muchos amigos, malos amigos, no tenía ningún buen amigo, para así decirlo, viciosos, de todo tipo de cosas. Y cuando yo vine al Evangelio me llamaban y me decían a recordar lo que habíamos hecho. ¿Te acordás de aquello? ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de aquí? ¿Te acordás de allá? Yo no creo que sea cristiano. Yo no creo. Y las malas palabras me trataban como siempre los tratábamos, con malas palabras. Yo comencé a cambiar mi actitud y comencé a decir, aló, se me corta la señal, terminé la señal, cortaba el teléfono y luego comencé a despedirme de cada uno de ellos. En el día de hoy yo no los necesito. Oro todavía por ellos, por algunos de ellos. Oro. Le pido a Dios, no sé dónde están en este momento, no sé si todavía están vivos, pero yo le oro por si están vivos, que Dios los salve como tuvo misericordia de mí, pero ya no tengo una comunión con ellos. ¿Por qué? No podemos tener una comunión. No me edifican en nada. No me sirven en nada para mi caminar, no me aconsejan para que pueda luchar. Entonces está diciendo que debemos de separar. Somos el templo de Dios. Nuestros cuerpos son morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a estar en un lugar donde está una persona diciendo malas palabras, donde están ingiriendo licor? ¿Cómo vamos a estar donde están fumando? ¿Cómo vamos a estar donde están blasfemando el nombre del Señor? ¿Cómo podemos estar en un lugar de eso? Es imposible. ¿Cómo podemos estarnos comunicando con esas personas que ponen chistes rojos en las redes sociales? Ponen chistes rojos, ponen personas desnudas, ponen cosas vulgares, y nosotros tenerlos como contacto. Y cuando una persona entra ahí y dice, viene a la iglesia, por ejemplo, por primera vez y me ve a mí predicando, y luego que me ve predicando, me busca en Facebook y me encuentra en Facebook, y después que me encuentra en Facebook, comienza a ver mis contactos, y de 100 contactos que tengo, 99 son impíos, perversos, vulgares. ¿Qué puede pensar de mí esa persona? ¿Qué puede pensar de mí esa persona si es una persona sabia? Yo no quisiera escuchar a un predicador de ese tipo. Viene y ve a los hermanos cantando, aquí los hermanos están cantando, quiero ser como tú, de gloria en gloria te veo, lávame con tu sangre, y luego lo buscan ahí, como vienen y lo ponen en Facebook, y luego empiezan a ver que de 1000 personas que tienen ahí, porque ahí tiene todo el mundo, tiene 1000 y de 1000 y más para arriba amistades, tienen más de personas ahí, las 998 personas son personas vanas, vulgares, malcriadas, anticristianas, que ponen vulgaridades, malas palabras, ponen un montón de puntitos, un montón de puntitos, y están ahí un montón de cosas, anunciando puras vanidades, lo que quieren, carros, lociones, joyas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué puede pensar? Yo no quisiera estar ahí escuchando a alguien que canta de esa forma cuando tiene un montón de amigos que son enemigos de Dios. Así está la iglesia en este momento. Es la forma como la iglesia está en este momento. Ha entrado en amistad con el mundo y entonces se ha convertido en enemiga de Dios. Y entonces estamos en un momento donde las personas confunden la palabra del Señor y dicen, los frutos son tener una iglesia muy llena. A mí me exigían. Yo fui supervisor de célula. Aquí están algunos hermanos que fueron líderes de la célula que yo estuve. Yo tuve un sector de los sectores más grandes. Tuve uno de los sectores más grandes en las células. Tuvimos muchas personas en las células. Cuando nos reuníamos para la cena de fin de año, casi teníamos una iglesia. Había un montón de gente, pero un día comencé a hacer el cálculo de las personas y la mayoría de personas que estaban ahí con privilegio y todas estaban reprobadas por Dios, por sus propios hechos. Me exigían y me decían, tienes que dar fruto porque se habla de los talentos, mira lo que dicen los talentos, mira cada reunión que hacíamos cada 3 meses era fruto en este aspecto. Y entonces un día entendí que de esos frutos no tiene nada que ver con el crecimiento de la iglesia. Una iglesia puede estar 20 personas, pero si esas 20 personas son santas, vale más que 100 personas que no lo sean. Una iglesia puede tener 30 personas y otra iglesia puede tener 300. No digo que no hay iglesias de la sana doctrina grandes. Tenemos, por ejemplo, la iglesia del pastor John MacArthur. Una iglesia muy grande, Harry Tolopir, una iglesia muy grande.
el pastor Tim Covey, una iglesia muy grande, y se predica la sana doctrina y se ve el esfuerzo, no son perfectos, pero está ahí. Pero la mayoría de lugares se dice, el fruto es ver la cantidad. No, el fruto es ver la calidad. El poco que estemos acá, debemos de apartarnos del mundo, no porque digo yo, sino porque lo dice la palabra del Señor. ¿Yo quiero hacer cosas del mundo? A veces sí. A veces deseo lo que hay en el mundo, muchas veces. Muchas veces viene, el salmista lo experimentó, el salmista dijo, yo quería lo que los impíos tenían. Fue amargura para mí poder entrar a entender esto. Entré, dice Asaf, dice, en el templo y me di cuenta que era como una bestia, dice él, que deseaba lo que el impío desea, pero tú siempre me tuviste de tu mano, no me soltaste. Entonces nosotros no podemos tener un acuerdo con el mundo. Que eso nos dice, salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. No toquemos, está hablando de algo espiritual y está hablando de algo físico también. Está diciendo, no toquen lo que están tocando los demás, aquellos que para ellos son sus dioses. Son sus dioses. Aquellos que tienen como dioses otras personas, no puede ser nuestro Dios. Nosotros solamente tenemos un Dios. Y es el Dios, Jehová de los ejércitos. Es el Dios todopoderoso, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Y Él nos está diciendo, salid de en medio de ellos. Mire, mi oración, mi deseo es que Dios forme una iglesia en este lugar. Una iglesia santa. Una iglesia santa, una iglesia pura. No vamos a ser perfectos mientras estemos en este mundo. Pero mi anhelo es que podamos ser una iglesia donde podamos luchar por vivir lo que la Biblia dice. Que podamos pelear. Que haya una juventud acá, pero una juventud que quiera amar al Señor. Que hayan personas que queramos amar al Señor. Que queramos conocer al Señor. Esa es mi oración solamente. Porque Dios puede hacerlo. Dios puede reformar en este momento. Nosotros podemos ser el instrumento en este momento para que pueda suceder algo bueno en este lugar, en esta ciudad, en este estado. No estoy hablando como están diciendo, nosotros vamos a cambiar esto. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de algo real. De algo que nazca una iglesia en este lugar. Que una iglesia que solamente quiera conocer del Señor. Que quiera amar al Señor. Que se aparte lo más que pueda de aquello pecaminoso. Y que podamos caminar como Dios quiere que caminemos. ¿Por qué? Porque dice, Él será para vosotros vuestro Padre. Y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, el capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál fue el problema de los israelitas? No conocían a Dios. No conocían a Dios. Eran nuevos. Era una generación nueva. Una generación nueva que había surgido de nuevas personas. Estamos en un momento donde la iglesia no conoce a Dios. No conoce a Dios. No conocen sus atributos. No conocen quién es Dios. No conocen nada acerca del Padre. No conocen nada acerca del Hijo. No conocen nada acerca del Espíritu Santo. No conocen de Dios. Y entonces, como no lo conocen, no le temen. Esta generación nueva que se levantó, no sabían de que un día las serpientes como fuego habían salido y habían matado a sus padres. Esta generación nueva que salió, no sabían de que un día la tierra se había abierto y no les importaba ni les interesaba y unas familias completas habían sido tragadas por la tierra y la tierra se había cerrado. Esta generación nueva no sabía que Dios les había hecho que les salieran carne hasta por las narices, por glotones, por murmuradores. No sabían nada de eso. No conocían a Dios. Dijeron, vamos a hacer lo que queramos, no nos importa lo que algunos mencionan acerca de Dios. Y entonces vivieron como ellos quisieron y se convirtieron en apóstatas. Por eso dice el título, la apostasía de Israel. Y entonces Dios comenzó a actuar. Y Dios los comenzó a entregar a las naciones que ellos buscaron para que los pudieran poner como esclavos nuevamente. Habían sido esclavos, los había libertado, ahora van a ser esclavos. Ahora van a ser esclavos. Estamos en una generación de esta manera. La iglesia no conoce a Dios. Hay bullicio en las iglesias. La mayoría la mayoría de iglesias tienen 1 hora y media de adoración. Y no es malo adorar a Dios. No es malo adorar a Dios, pero la adoración no puede quitar la instrucción de la Biblia. No podemos cambiar instrucción por adoración. No podemos cambiarlo. La instrucción es necesaria. Es necesario. Estamos en lugares donde hay un montón de instrucción. Y luego, yo sé de iglesias en este momento que llevan a un muñeco, no sé cómo se llama un muñequito, que un hombre habla con un muñequito, ¿cómo se llama? ¿Un títere? ¿Cómo? Marioneta. Una marioneta, pero hay un nombre de ese muñequito.
Coco y su pandilla. El hermano era cliente de Coco. El Coquito tiene una boquita así. Ese Coquito, sí, cuando estaba pequeño lo mirábamos, y Coco y su pandilla. Hay iglesias que Coco está predicando. Cantan y todo, y llega Coco y su pandilla y lo ponen en una pantalla y los hace llorar a todos porque Coco cuenta que no tiene mamá. Todos terminan llorando al final del culto y el pastor dice de mentira: ¿quién se quiere convertir? Todos quieren convertirse porque todos están tristes por Coco. Pero no están tristes por el pecado y Cristo. Entonces están ahí la gente. ¿Qué sucede? La gente no conoce de Dios. La gente no conoce de Dios. La gente anda la Biblia. Conocí un hombre en una iglesia que así era la Biblia, no es mentira, así era la Biblia, blanca. Mírenme, ni la podía. Yo nunca había visto una Biblia tan grande. Mire, blanca, una Biblia blanca, una gran cruz en la Biblia, la agarró con la esposa, mire la que compramos, hermano. Y yo asustado cuando vi que era gran Biblia. Pensé que eran los 10 mandamientos que me estaba dando. Mire, me dijo. Qué bonito, me empago, la agarré, me dijo. Me empago, la agarré. Una semana después la esposa no paraba de llorar. No paraba de llorar, era un anfitrión desde la célula. Me le acerqué y le dije: hermana, ¿qué le pasa? Quiero hablar con usted, hermano, ¿sí? Ya no quiero tener la reunión en la casa. ¿Por qué? Una semana después de haber visto la Biblia inmensa, como que era la de Goliat. ¿Por qué? Mi esposo todas las noches ve pornografía. Y después de ver, quiere que nosotros hagamos lo que se ve en la pornografía. Aquel hombre que tenía aquella gran Biblia, la había agarrado en pagos. Me estaba diciendo eso: tenemos que cerrarla. Sí, tenemos que cerrarla. Un día llegué donde también llegamos con mi esposa, ¿sabe? Mi esposa está aquí de testigo, que no estoy mintiendo. El hombre, Biblia, Biblia aquí, Biblia allá, mira las que he comprado y todo esto, bien emocionado. Hasta yo le había creído, ha cambiado este hombre. Un día llegamos antes de la hora, la puerta estaba medio abierta, tocamos, nadie los abrió. Tuve que entrar. La esposa tenía con el cuchillo al anfitrión, así, en la pared. Y la suegra estaba también ahí apoyando a la mujer para que pudiera tener topado al hombre. Llegué antes que todos los hermanos, gracias a Dios. Nos levantamos y le dije: ¿cuál es el problema? Mi esposa sacó el teléfono para hablar al 911. Le dije: tranquilízate, espérate un momento, vamos a ver en este momento. Nos sentamos, ¿cuál es el problema? Este hombre tenía las Biblias ahí en el estante, daba la apertura, que hasta yo me quería convertir cuando hacía la apertura. Este hombre que usted ve aquí, cada vez que ustedes van a venir, antes de que ustedes vengan, se fuma un puro de marihuana. Y no solamente eso, sino que tiene fotos desnudo con otro hombre en el gimnasio, en las piernas. Tenemos que cerrar este grupo también. Es lo que está pasando en este momento. Es lo que está pasando en este momento. Es triste, pero es verdad. Es triste, pero es verdad. Por eso yo no me dejo apantallar cuando me dicen: mira esa iglesia cómo está. No me dejo apantallar. Ya vengo de ahí. Ya vengo de ahí. Ya estuve en medio. ¿Hay buenos cristianos? Sí, los hay. ¿Hay buenos cristianos? Sí. ¿Se esfuerzan los pastores? Se esfuerzan. Pero está el problema. Nosotros debemos de prestar atención a esto. Debemos de prestar atención a lo que la Biblia nos está diciendo. Dice el capítulo 7, ya vamos terminando el capítulo 7, de ahí estamos, dice: aquellos que tenemos estas promesas, dice, aquellos que tenemos estas promesas, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. O sea, ¿hay contaminación en nosotros? ¿Hay contaminación en nosotros? Definitivamente la hay. La hay. Externa y interna, está diciendo el apóstol Pablo. En la carne, externo. En el espíritu, interno. Interno. Debemos de limpiarnos de la contaminación de nuestra carne. Debemos de limpiarnos de nuestra contaminación de nuestro interior. Cualquier rencor, cualquier ira contra un hermano permanente, cualquier enojo permanente, cualquier tipo de sentimiento en contra de un hermano debe de ser quitado, pedir perdón al Señor, ser limpiado. Cualquier práctica pecaminosa que tengamos con nuestros miembros, con nuestros ojos, con nuestra boca, malas palabras, mirando cosas indebidas, nuestras manos tocando cosas incorrectas, nuestros pies yendo a lugares incorrectos, tenemos que limpiarnos de ello porque tenemos estas grandes promesas. ¿Cuáles son las grandes promesas que el apóstol Pablo menciona? Que seremos el templo, somos el templo, Él habitará en nosotros, andará con nosotros, será nuestro Dios, seremos su pueblo, será nuestro Padre, seremos sus hijos, serán sus hijas. Esas son las promesas que nosotros tenemos y por esas promesas nosotros debemos de limpiarnos de toda contaminación de la carne
perfeccionando la santidad que se nos enseñaba hace unos sábados, práctica. Perfeccionando la santidad práctica. Mañana debo de ser más santo que hoy. No algo legal impuesto por un hombre. Usted no se debe vestir de una forma X porque me va a agradar a mí, o va a agradar al hermano, o va a agradar a la hermana. Usted debe dejarse de vestir de una forma mala porque debe de agradar a Dios. Debe de agradar a Dios. Yo no tengo que decir estas malas palabras porque me va a escuchar solamente enfrente del hermano. ¿De qué sirve el Salmo 139? Usted lo conoce, aquellos que lo han leído. En todo lugar está Dios. Conoce mi sentar, conoce mi levantar, conoce mi acostar. Las tinieblas no me ocultan de ti. Me voy para allá por el sol, ahí me saca tu mano. Me voy al Seol, ahí estás tú. Me voy al cielo, ahí estás tú. Me conoces desde que era un embrión, desde que era un embrión tus ojos me vieron. Entonces de nada sirve que yo me detenga de no decir malas palabras en frente de ustedes cuando las digo en otro lugar, en frente de otras personas que no son cristianas, o yo solo las estoy pensando, porque dice Salmo 139, mi palabra aún no está en mi boca y tú la sabes todas. Si ya lo pensamos, ya pecamos. Si ya pensamos una mala palabra en contra de alguien, en contra de algo, ya pecamos. Entonces debemos de limpiarnos, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor, ¿a quién? No al hermano Wilfredo, no al hermano Oscar. ¿Sí? No a mí. En el temor a Dios. En el temor a Dios. No es que vamos a andar todo el tiempo temblando delante de Dios y ay, voy a hacer esto, voy a hacer... No. Es un temor que va acompañado de amor. Temo romper, herir ese corazón. Temo menospreciar a Cristo. Temo contristar al Espíritu Santo. Temo dañar ese amor de Dios para conmigo. Y también tener temor de los juicios. Pero no es que vamos a andar todo el tiempo ahí porque los juicios vienen, hermanos, aunque seamos cristianos. Yo no quiero enfermarme. Usted sí. ¿Verdad que no? Nadie quiere enfermarse. Yo no quiero ver un familiar muriendo. Pero a veces los juicios de Dios vienen. A los corintios se les vino. Y les dijo a los corintios, muchos duermen por su propia negligencia, por su propia maldad. Algunos ya duermen. O sea, Dios los quitó de esta vida. Eran cristianos, pero Dios tuvo que quitarlo. Vino el juicio de parte de Él. Entonces nosotros debemos de temer a Dios para poder ser esa iglesia que Dios busca. Esa iglesia agradable. Esa iglesia agradable. Debemos de aprender. Debemos de aprender. Ahora yo iba caminando y los niños están aprendiendo, fíjese, las hermanas. Y espero que los adultos también estuvieran aprendiendo. Creo que son mejores maestros las hermanas que yo. A veces me preocupo y me aflijo y siento envidia por ellos. Les pido perdón al Señor por la envidia de las hermanas maestras porque los niños están aprendiendo bastante. Hoy íbamos con Levis ahí caminando a comprar unas minutas al 7-Eleven después del culto. Fuimos a comprar unas minutas y estaba un papel de una bruja. De esos que ponen en los carros, los ha visto, ¿verdad? Pero nunca ha llamado, ¿verdad? No, nunca ha llamado. Que leen en la mano y todo ese tipo de cosas. Estaba un papel, Levi lo agarró y lo rompió. Y no solamente lo rompió, sino que lo escupió y lo tiró. Y yo le pregunté, ¿por qué lo haces? Es de una witch, es una bruja. Y me dice Isaí, y eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ellas dicen que conocen el futuro. Y el futuro solamente lo conoce Dios. Es pecado. Gloria a Dios por ello. Debe estar nosotros también. La Biblia que dijo, debemos de hacerlos como niños. Debemos de hacerlos como niños. Creer. Los niños todo creen. Nosotros no debemos de creer todo lo que se dice, pero sí creer la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios como niños. Y entonces vamos a irnos apartando. Y Dios hará un pueblo en este lugar agradable para Él, para su honra. Cantaremos con libertad, cantaremos con alegría. No tendremos peso del pecado más. No habrá más culpa, no habrá más remordimiento, no habrá más dolor por el pecado. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado del inmundo, de los incrédulos. No les estoy diciendo que lo hagan porque yo digo. Lo digo porque Dios dice que lo deben de hacer. No puede haber amistad entre el mundo y nosotros. No la puede haber. No puede decir usted, yo tengo un amigo en el mundo. No puede decirlo. No hay amigos en el mundo. No hay amigos. Hay personas conocidas, hay familiares, pero los amigos que debemos de tener en primer lugar después de nuestro Señor son los que están en la iglesia. Hablar con los que están en la iglesia. Compartir con los que están en la iglesia. Querer estar con los que están en la iglesia. Divertirnos con los que están en la iglesia.
afligirnos con lo que está en la iglesia. Y entonces seremos lo que Dios quiere que seamos. Amén. Si está alguien sin Cristo todavía, no es para que se sienta mal lo que he dicho. Usted puede ser parte de la iglesia. Usted puede ser parte de la iglesia. Es bienvenido. Y Cristo quiere recibirlo como familia, como nuestra familia. Quiere perdonarlo, quiere cambiarlo, quiere transformarlo. Puede cambiarlo, puede transformarlo, si tan solamente entrega su vida a Cristo. Hermanos, no caigamos como Israel cayó. No nos olvidemos del Señor. Cada día transmitamos, cada día aprendamos más de quién es nuestro Dios, para poderle amar como Él merece que le amemos. Vamos ahora.